Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos. Hoy vamos a estar hablando un poquitito sobre ángulos. Entonces, vamos a empezar recordando a qué llamamos un ángulo. Entonces, un ángulo lo conocemos como una figura geométrica que se forma cuando dos líneas o dos segmentos de líneas se intersecan en un punto común llamado vértice. Entonces, en esta imagen que tenemos acá, el vértice lo conocemos como este puntito que se forma acá en la intersección de estas líneas. Y entonces, esto que está de este lado y esto de estos otros lados es lo que conocemos como los ángulos. Entonces, vamos a recordar un poquito sobre los conceptos de escuela, por así decirlo. Entonces, hay algunos tipos de ángulos que se clasifican según sus medidas. Entonces conocemos el ángulo agudo, que es el ángulo que su medida es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Entonces, por ejemplo, en esta imagen aparece un ángulo de 30 grados. El ángulo recto lo conocemos como el ángulo que mide exactamente los 90 grados y normalmente lo vamos a identificar cuando un ángulo se le hace como la forma de un cuadrado, por así decirlo. Entonces es lo que conocemos como un ángulo recto. El tercero es lo que conocemos como ángulo obtuso, que es el ángulo que su medida va a ser mayor a 90 grados, pero también va a ser menor a 180 grados. Entonces, por ejemplo, en esta imagen está el ángulo de 120. Luego está el ángulo llano, que al igual que el ángulo recto es una medida fija. Entonces, el ángulo lo conocemos como el que mide exactamente los 180 grados. Luego está el ángulo cóncavo, que es el ángulo que su medida va a ser mayor a los 180 grados, pero menor a los 360 grados. Y luego está el ángulo completo, que es el ángulo que mide exactamente los 360 grados. Entonces, vamos a empezar recordando algunos conceptos que ya van más con la clasificación de los ángulos. Entonces, tenemos el ángulo llano, que como lo vimos hace un momento, es el ángulo que mide exactamente los 180 grados. Luego tenemos los ángulos adyacentes, que son, que son los ángulos que comparten un lado, que lo podríamos también nombrar como un rayo, y también comparten el mismo vértice. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que se nos presenta acá, esos dos ángulos son adyacentes porque están compartiendo el rayo del centro, que es este de acá, y a su vez también están compartiendo el mismo vértice. Entonces, esto es lo que conocemos como los ángulos adyacentes. Luego tenemos lo que conocemos como par lineal, que vamos a llamar par lineal a dos ángulos que son adyacentes y que al sumarlos van a formar un ángulo llano. O sea que al sumar las medidas de ambos ángulos nos va a dar un total de 180 grados. Entonces, por ejemplo, esto podrían ser 120 grados y estos serían 60 grados. Entonces, si lo sumamos, nos va a dar un ángulo de 180 grados, que es lo que conocemos como el ángulo llano. Entonces, lo conoceríamos como par lineal. Luego, tenemos los ángulos conocidos como opuestos por el vértice, que son que es cuando dos líneas se cruzan, se forman dos ángulos que están enfrentados y son iguales. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que se nos coloca acá, esos dos ángulos son opuestos por el vértice porque estas dos líneas que se cruzan están formando estos dos ángulos. Y lo que se nos dice que son iguales es porque estas medidas de acá, tanto lo que vaya a medir este ángulo como este otro ángulo van a ser iguales. No importa de qué forma se coloquen y demás, mientras que sean estas dos líneas que se crucen, estos dos ángulos que son opuestos por el vértice van a tener la misma medida de grados. Luego están los ángulos congruentes, que vamos a llamar ángulos congruentes a aquellos que tienen la misma medida, sin importar su orientación, hacia qué lado vayan y demás. Si son iguales, los conocemos como ángulos congruentes. Entonces, por ejemplo, este
que los rayos van hacia la derecha, mide 50 grados, y este otro que sus rayos van hacia la izquierda, mide también 150 grados. Medimos más que todo la inclinación del rayo respecto al otro. Entonces, como ambos miden 50 grados, entonces los vamos a conocer como ángulos congruentes. Y luego tenemos lo que conocemos como ángulos complementarios, que vamos a llamar ángulos complementarios aquellos que al sumarlos nos den 90 grados. Entonces, si este mide 60 grados y decimos que estos dos ángulos son complementarios, entonces este otro tendría que medir 60 grados. Luego tenemos los ángulos suplementarios, que va muy similar a los complementarios, pero estos en lugar de que al sumarlos nos den 90, más bien nos van a dar 180 grados. Entonces, como lo vimos hace un momento, si este vale 120 grados, este tiene que medir 60 grados. Lo sumamos, 120 más 60 nos da 180 grados. Por lo tanto, este ángulo de acá y este otro de acá los vamos a llamar ángulos suplementarios. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de las medidas de estos ángulos. Entonces, acá nos piden averiguar cuánto mide el ángulo X. Entonces, tenemos que este ángulo de este lado mide 55 grados y que este otro ángulo de acá mide 30 grados. Y X no sabemos. Entonces, tenemos 55 grados más 30 grados más X. Y si le prestamos atención a la imagen, nos muestra que si vemos el ángulo completo, los tres ángulos juntos, se nos forma un ángulo llano. Entonces, si recordamos cuánto mide un ángulo llano, sabemos que mide 180. Entonces, la suma de estos tres ángulos nos tiene que dar 180 grados. Entonces, si hacemos esta suma, 55 más 30 nos da 85 grados, más X nos va a dar 180 grados. Entonces, si aplicamos un despeje y pensamos a qué número, a qué número si le sumamos el 85 nos va a dar 180, entonces podríamos aplicar una resta. A ver cuál es la diferencia, o sea, a ver cuánto es lo que nos hace falta para llegar a los 180. Entonces, al 180 le vamos a restar 85 y esto nos da un total de 95 grados. Entonces sabemos que si a estos 85 grados le sumamos 95 grados, nos va a dar un total de 180 grados. Entonces, como vemos que esto es correcto, podemos concluir que el ángulo X tiene una medida de 95 grados. Luego, vemos este segundo ángulo, que igual nos preguntan que cuánto mide el ángulo X. Entonces observamos que tenemos que este de acá mide 62 grados, más este de acá, que es X, el que ocupamos averiguar, y este de acá no nos dan una medida, pero nos dan esta forma. Y como lo vimos hace un momento, cuando se nos presente esto en algún ejercicio y demás, sabemos que esto es un ángulo recto. Entonces, si recordamos cuánto mide exactamente un ángulo recto, son 90 grados. Entonces, la suma de estos, igual que en el ejemplo anterior, si vemos esto como un ángulo completo, la suma de estos tres, observamos que tenemos un ángulo llano igual. Entonces, sabemos que el ángulo llano mide 180 grados. Entonces, aplicamos esta suma, 62 más los 90, que eso nos da como resultado 152 grados, más el X va a ser igual a 180 grados. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, pensamos a qué número le tenemos que sumar a los 152 grados
para que tengamos 180 grados. Entonces igual, a los 180 grados le restamos 152 grados. Y esto nos dice que tiene que ser 28 grados. Porque entonces, si a 152 le sumamos 28 grados, nos va a dar exactamente 180 grados. Entonces, podemos concluir que este ángulo que nos están consultando por acá, el valor de x, mide exactamente 28 grados. Ahora, en ese tercer ejemplo se nos presenta ahora este. Acá podemos observar varias cosas. Nos piden únicamente averiguar el valor de x. Entonces sería este ángulo de acá. Sabemos trabajar sobre esta recta y con esos dos ángulos. Al igual que podríamos trabajar sobre esta recta con esos dos ángulos. Entonces, como este es el valor que tenemos, entonces mejor trabajamos sobre esta recta y con estos dos ángulos. Entonces, igual que en los ejercicios anteriores observamos que se nos está dando un ángulo llano, o sea que mide 180 grados. Entonces, al sumar esos dos ángulos, el x más el 106 grados, nos tiene que dar los 180 grados. Entonces, igual, pensamos, ¿qué número le tenemos que sumar a los 180 grados? Más bien al revés. ¿Qué número le tenemos que sumar a los 106 grados para que nos dé 180 grados? Entonces, igual lo podemos hacer con una resta. Entonces a 180 le vamos a restar los 106 grados. Entonces tenemos por acá que 106 grados más 74 grados es lo que nos va a dar 180 grados. Entonces de esta forma determinamos que el valor de x son 74 grados. Y podemos aplicar algunos conceptos de los que estuvimos hablando hace unos momentos. Si observamos, estos dos ángulos verdes son ángulos opuestos por el vértice. Entonces quiere decir que su medida es la misma, o sea, son ángulos congruentes. Entonces, si este mide 74 grados, este de acá va a medir 74 grados también. Y si observamos los ángulos amarillos o naranjas, vemos que también son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, miden lo mismo, o sea, tienen que ser congruentes. Entonces, este de acá mide 106 grados. Y si hacemos la suma de estos 106 grados, más estos 74 grados, más estos otros 106 grados, más estos 74 grados, nos tiene que dar un total de 360 grados, por lo que es un ángulo completo. Entonces son otros datos que podemos obtener de este ejercicio. Ahora en este ejemplo, eh, igual nos piden averiguar el valor de x, pero se nos dan más ángulos. Se nos presenta un ángulo completo porque podemos ver que su forma es un círculo, por así decirlo. Entonces, si es un ángulo completo, o sea, tiene que valer 360 grados. Podríamos eh, hacerlo igual que el anterior. Como sabemos que es un ángulo completo, entonces la suma de estos cuatro ángulos nos tiene que dar 360 grados. Entonces, tenemos que 138 grados más 36 grados más 116 grados. Además, le tenemos que sumar el x. Esto nos tiene que dar un total de 300 grados. Entonces, si hacemos esta suma, estos tres ángulos que sí conocemos el valor, nos tiene que dar 290 grados más este x. Esto tiene que ser igual a 360 grados.
Entonces pensamos igual, ¿qué número le tenemos que sumar a estos 290 grados para que nos dé un total de 360 grados? Entonces podemos aplicar una resta igual, o sea, 360 grados, le vamos a quitar 290 grados y entonces nos da como resultado el 70. Entonces sabemos que si a 290 grados le sumamos 70 grados, esto nos tiene que dar 360 grados. Entonces ya sabemos que este ángulo X tiene una medida de 70 grados. Ahora, este segundo. Si observamos este segundo, vemos que nos dan solo el valor de 3 grados, pero por acá nos hace falta uno y nos hace falta otro. Entonces tenemos 5 ángulos que si lo vemos de esa forma, su suma debería de dar 360 grados porque es un ángulo completo. Pero este valor de acá no lo conocemos y ese tampoco lo conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar el valor de la X? Entonces pensamos en los conceptos que estuvimos viendo anteriormente y entonces si observamos estas dos rayas de acá, vemos que forman dos ángulos acá y dos ángulos acá. Entonces, estos dos ángulos de acá son congruentes. Normalmente los ángulos que son congruentes los marcamos con rayitas para saber cuáles de los dos, cuáles pares son iguales, por así decirlo. Entonces, si yo tengo esta así, quiere decir que este y este tienen la misma medida. Entonces, si yo a otro ángulo lo marco con con dos rayitas, entonces quiere decir que estos dos tienen la misma medida. Diferente de esta quizás, pero sabemos que los que son iguales son estos dos. Entonces, por eso en este dibujo los marco así. Entonces sabemos que este ángulo y este otro ángulo son congruentes. Y además, este ángulo de acá y este otro ángulo de acá son congruentes también, porque son opuestos por el vértice, que es uno de los conceptos que vimos anteriormente. Entonces sabemos que cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, tienen la misma medida, o sea, son congruentes. Entonces, pensamos cuál de los dos usamos. Pues como el X está de este lado y de este otro lado también tenemos ya una medida que conocemos, entonces vamos a trabajar con estos dos amarillos. Los dos celestes los vamos a ignorar. Después los podríamos averiguar ya teniendo el X, pero por el momento nos vamos a centrar únicamente en el valor de X. Entonces sabemos que 96 grados, bueno, que 152 grados, que es este de acá, va a ser igual a este otro ángulo de acá. Pero este otro ángulo de acá está separado por un rayo que forma dos ángulos. Pero eso no va a contradecir de que este ángulo de acá completo y este otro ángulo acá completo, uniendo el naranja y el verde, van a medir lo mismo. Entonces, pues lo sumamos simplemente. Entonces sería 96 grados más X grados. Entonces sabemos que eso nos va a dar 152 grados. Entonces, igual que en los ejercicios anteriores, pensamos, ¿qué número le tengo que sumar a 96 para que nos dé 152 grados? Entonces, si hacemos esa resta, nos da 56 grados. Entonces, sabemos que 152 grados es igual a 96 más 56 grados. Entonces, sabemos que el valor del ángulo X son 56 grados. Entonces, si gustan, piensen un momento este número 3 y ya lo resolvemos.
Entonces, si observamos este ejercicio 3, igual vemos que tenemos, nos centramos en esta recta de acá y tenemos tres ángulos. Tenemos este ángulo que vale 78 grados, tenemos este otro ángulo que vale X grados, que es lo que nos piden averiguar, y tenemos este otro ángulo que mide 33 grados. Entonces, si nos centramos en esta recta sobre la que están estos tres ángulos, tomando los conceptos anteriores, sabemos que es un ángulo llano. Entonces, la suma de estos tres ángulos nos tendría que dar 180 grados. Entonces, al igual que en los ejercicios anteriores, pues entonces empezamos a anotar los datos. Entonces tenemos 78 grados más 33 grados más X grados. Eso nos tiene que dar 180 grados. Entonces, sumamos los dos ángulos que conocemos, que sería 78 grados más 33 grados, que eso nos da un total de 111 grados más los X, bueno, más el X, y la suma de estos dos nos tiene que dar 180 grados. Entonces, hacemos lo mismo que los ejercicios anteriores. Pensamos, ¿qué número le tengo que sumar yo a esos 111 grados para obtener los 180 grados? Entonces, si a los 180 grados le restamos esos 111 grados, sabemos que nos hacen falta 69 grados para completar los 180. Entonces, sabemos que 111 grados más 69 grados nos va a dar 180 grados. Entonces, sabemos que este ángulo X mide 69 grados. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar cuando nos piden averiguar el valor del X de un ángulo X y nos dan los otros valores de los ángulos. Entonces, siempre pensar en los conceptos que ya sabemos. Observar cuándo es un ángulo llano, cuándo es un ángulo completo, cuándo unos ángulos son congruentes, cuándo son opuestos por el vértice, cuándo es un par lineal, que entonces nos da un ángulo llano, y así vamos despejando hasta obtener ese valor del X. Entonces siempre fijarnos y siempre tener presentes esos valores de, de, de las medidas de los ángulos. Entonces por acá tenemos otros ejercicios y nos dice, si un ángulo mide 75 grados, ¿cuál es su complemento? Entonces sabemos que cuando hablamos de complemento, cuando estamos hablando que dos ángulos son complementarios, su suma tiene que dar 90 grados. Entonces, si nos dice que dos ángulos son complementarios, nos dan la medida de uno que nos dice que son 75 grados. Entonces nos dice, si este ángulo que mide 75 grados, que es el que tenemos, ¿cuál sería el complemento? Entonces, si son complementarios, sabemos que su suma tiene que dar 90 grados. Entonces pensamos, ¿qué número le tengo que sumar o qué cantidad le tengo que sumar yo a estos 75 grados para tener los 90 grados, tener un ángulo recto? Entonces, igual lo podemos, acá yo lo interpreté como un X, que es lo que ocupamos buscar pensando en los ejercicios anteriores. Entonces, ¿qué número le tengo que sumar yo a esos 75 grados? ¿Cuántos grados le tengo que sumar para obtener el ángulo recto? Entonces, si a esos 90 grados le quitamos los 75 grados, sabemos que nos hacen falta 15 grados para completar los 90. Entonces, 75 grados más 15 grados, sabemos que nos va a dar 90 grados. Entonces, sabemos que el complemento de este ángulo que mide 75 sería el ángulo que mide 15 grados. Entonces recordemos que cuando hablamos de que dos ángulos son complementarios es porque al sumarlos nos da un total de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Y entonces
en este ejercicio número 5 nos dice que si más bien este ángulo que mide 70 nos dan igual el ángulo que mide 75 grados y nos preguntan que cuál es su suplemento más bien. Entonces ya no estamos hablando de ángulos complementarios, sino que estamos hablando de ángulos suplementarios. Entonces, si recordamos los conceptos anteriores, sabemos que cuando hablamos de suplementarios, quiere decir que su suma nos da 180 grados. O sea, que estamos hablando de un ángulo llano. Entonces, sabemos que este ángulo mide 70 y 75, que es el que nos dan, pero nos están pidiendo averiguar su suplemento. Entonces, ¿qué cantidad le tenemos que sumar a esos 75 para obtener un ángulo de 180 grados? Para casi si sean ángulos suplementarios. Entonces, igual pensamos, ¿cuántos grados le tengo que sumar a esos 75 grados para obtener un total de 180 grados? O sea, un ángulo llano. Entonces, igual hacemos esa resta de que los 180 grados le resto los 75 grados, obtenemos que entonces este X tiene que ser el ángulo de 105 grados. Entonces, tenemos 75 grados más 105 grados es igual a 180 grados. Entonces sabemos que el complemento de este ángulo que mide 75 grados es el ángulo que mide 105 grados. Ahora, este sexto ejercicio nos dice, si dos ángulos son suplementarios y uno mide 140, ¿cuánto mide el otro? Entonces, igual que antes, ¿verdad? Nos están diciendo, esta vez nos dicen que tenemos dos ángulos y que son suplementarios. Entonces, si recordamos que es un suplementarios, es que la suma de ambos nos tiene que dar 180 grados. Entonces, seguimos leyendo. Nos dicen que uno mide 140 grados, entonces ya tenemos ese primer ángulo del que está compuesta esta suma, que serían 140 grados. Y si seguimos leyendo, para ver qué es lo que tenemos que obtener, nos dice cuánto mide el otro ángulo. Entonces, sabemos que estos dos ángulos son suplementarios. Entonces, por conceptos anteriores, sabemos, y por definición de los ángulos suplementarios, sabemos que la suma de estos dos ángulos nos tiene que dar 180 grados. Entonces, sabemos que, que el primer ángulo, que es el único que nos da un valor, mide 140 grados. Entonces, ¿cuánto tiene que medir el otro, ya que son ángulos suplementarios? Entonces, igual, ¿qué ángulo le tendríamos que sumar a estos 140 para que se conviertan en ángulos suplementarios? Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar yo a 140 grados? ¿Cuántos grados si le tengo que sumar a 140 grados para obtener 180 grados? Entonces, si a 180 grados le restamos esos 140 grados, sabemos que nos hacen falta 40 grados para completar los 180 grados. Entonces, sabemos que este otro ángulo que nos piden averiguar tiene una medida de 40 grados. Entonces, si los visualizamos, trazamos esta recta y si vemos este primer ángulo que nos dan mide 140 grados. Entonces, igual, si nos devolvemos a los conceptos de primaria, vemos que es mayor que 90 grados, o sea, no es un ángulo recto ni es un ángulo agudo, pero tampoco completa los 180 grados. Entonces, no es un ángulo llano. Entonces, como es mayor que 90 grados y menor que 180 grados, entonces es un ángulo obtuso, o sea, pasa más allá de la mitad. Entonces, este ángulo más o menos tendría que ir como ahí. Entonces, este es el primer ángulo, que es el que mide 140 grados. Entonces, vemos que es un ángulo llano, que es lo que nos pide
para que si sean suplementarios. Entonces, este otro ángulo de acá tiene que medir 40 grados. Entonces, si pasamos a esta segunda, a esta más bien séptima pregunta, nos dice, dos ángulos son congruentes. Entonces, es lo primero que nos da. Tenemos dos ángulos y lo que sabemos de esos dos ángulos es que son congruentes, primero que todo, y que suman 180 grados. Entonces, acá nos dan 2 puntos. O sea, esta es la información que nos dan sobre los ángulos, dos características de ellos. Primero son congruentes, entonces si recordamos que la definición de congruentes quiere decir que estos dos ángulos miden exactamente lo mismo. Entonces nos dice la segunda parte que su suma es 180 grados. Entonces, si sumamos el ángulo X más el ángulo Y, vamos a tener 180 grados. Entonces pensamos, ¿cuáles dos ángulos que sean iguales tengo que sumar yo para que sean 180 grados? Entonces, acá más bien estos 180 grados los tenemos que partir a la mitad, por así decirlo, que queden mitades exactamente iguales. Entonces, igual, vemos el ángulo completo, que es la suma. Entonces, ese es el ángulo completo. Esta es la suma de X más Y, porque nos dice que mide 180 grados. Entonces, pensamos en eso. ¿Cuáles dos ángulos que sean iguales tengo que tener yo o tenemos que sumar para que nos dé un ángulo llano, o sea, un ángulo que mida 180 grados? Entonces, es ahí donde vamos a partir estos 180 grados. Entonces, cuando ocupamos dividir algo exactamente eh, igual, utilizamos la división. Entonces, estos 180 grados los vamos a dividir a la mitad. Y si hacemos esa operación nos va a dar 90 grados. Entonces sabemos que tendríamos que tener dos ángulos rectos para dos ángulos rectos, ¿verdad? Los ángulos rectos, si recordamos, son los que miden 90 grados. Como ambos miden 90 grados, entonces son ángulos congruentes. Entonces ya cumplimos con lo primero. Entonces tenemos estos dos ángulos miden 90 grados, como ambos miden lo mismo, son congruentes, o sea, ya esta parte la cumplimos y tenemos que cumplir lo otro, que es sumados den 180 grados. Entonces igual, si sumamos 90 grados más 90 grados, nos va a dar como resultado 180 grados. Entonces estamos cumpliendo esta segunda parte. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería que cada uno mide 90 grados. Entonces, esa sería la respuesta de esta séptima pregunta. Entonces, ya para ir finalizando con los ejercicios, se nos presenta este. Entonces, queremos averiguar el valor o la medida más bien de estos ángulos de colores, más bien de los que se nos presentan con colores. Entonces, lo único que se nos presenta es este ángulo de acá, que mide 60 grados. Con los ejercicios anteriores podríamos obtener el valor de este ángulo de acá, ¿verdad? Aplicando lo mismo que hemos venido eh, realizando en los ejercicios anteriores, pero como averiguamos estos otros dos, si no nos dan valores, si no están iguales, o sea, si no están eh, en la misma recta de ellos, entonces lo vamos a pensar un momento y ya lo resolvemos. Es acá donde vamos a aplicar ahora los conceptos que también se vieron
quizás no acá en esta presentación, pero sí se han visto en clase, que son los ángulos correspondientes. Entonces, los ángulos correspondientes son aquellos que ocupan la misma posición, ¿verdad? Eh, cuando tenemos dos rectas paralelas, entonces las dos rectas paralelas serían estas de acá, estas dos, y las atraviesa lo que conocemos como la transversal. Entonces, recuerden que cuando tenemos dos rectas paralelas, quieren decir que todos los puntos de acá, o sea, siempre van a tener la misma distancia. La distancia en ella nunca va a cambiar porque son rectas paralelas. Si esta recta la movemos un poquito para arriba, esta también se va a mover un poquito para arriba. Y ahorita les proyecto algo en GeoGebra para que vean cómo funcionan estas rectas paralelas. Entonces, esta recta transversal, que es la que trazamos por acá, las parte a ellas en dos partes no iguales, pero desde ahí donde sale los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes quieren decir que este de acá va a tener la misma medida que este otro de acá y que este de acá va a tener la misma medida que este de acá. Y entonces, como este y este son opuestos por el vértice, este y este también, este es opuesto por el vértice y este también. Pero igual, estos ángulos son alternos internos, es lo que conocemos así, que más bien son los que están dentro de la recta, de las rectas, digamos, en medio de ellas. Entonces, estos ángulos alternos internos también nos van a dar ángulos correspondientes. Entonces, va a ser que este ángulo va a medir igual que este y que este va a medir igual que este. Y entonces, igual, si aplicamos lo de ángulos opuestos por el vértice, entonces también nos confirma este, porque este ángulo mide lo mismo que este, y como este de acá mide lo mismo que este, entonces este va a medir lo mismo que este. Igual con estos. Este va a medir igual que este porque son opuestos por el vértice, y como este es correspondiente con este, entonces estos también van a medir lo mismo. Entonces, si ya lo vemos de esa forma, entonces sabemos que este mide 60 grados. Y si nos centramos únicamente en esta recta de acá y este rayo de acá, entonces solamente estos dos ángulos, vemos que es un ángulo llano. Entonces, ellos nos tienen que dar 180 grados. El único que conocemos es este, 60 grados. Y entonces, ¿cuánto vale este? Que igual le llamamos X. Entonces vale X grados. No sabemos cuántos, que es lo que vamos a averiguar. Entonces, pensamos en lo mismo. ¿Qué número o qué cantidad de grados le tengo que sumar yo a estos 60 grados que ya tengo para obtener el total de 180 grados? Entonces sabemos 60 grados, ¿cuánto le tenemos que sumar? Entonces aplicamos igual la resta con esos 180 grados como lo hemos venido haciendo antes. Entonces, si a 180 grados le restamos estos 60 grados, nos va a dar un total de 120 grados, que más bien ya esto lo habíamos visto en otro ejemplo anterior. Entonces vemos que este ángulo X va a medir 120 grados. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos esto de acá? Por lo que hablamos hace un momento, sabemos que este y este son congruentes. Entonces, si recordamos que ser congruentes quiere decir que miden lo mismo. Entonces, este otro ángulo de acá va a medir 120 grados también. Acá podríamos aplicar el mismo proceso de a 180 grados le resto 120 grados y nos va a dar eh, los grados de este ángulo de acá. Pero, entonces sabemos que estos ángulos rojos, rosados, son correspondientes. Entonces son congruentes. Entonces, como son congruentes, miden lo mismo. Entonces, este ángulo de acá va a medir igual que este otro, que entonces este otro mide 60 grados. Ahora, este otro de acá es muy similar. Entonces, sabemos que este mide 40 grados. Este y este son congruentes por ser opuestos por el vértice. Entonces,
Ese también mide 40 grados. Ahora, nos centramos en esta recta de acá, en este rayo de acá y en la suma de estos dos ángulos, que sabemos que la suma de estos dos ángulos, como es un ángulo llano, nos tiene que dar 180 grados. Entonces tenemos que 180 grados más los 40, va a ser igual a los 40 grados que ya tenemos, más este X que ocupamos averiguar. Entonces, nos preguntamos lo mismo. ¿Qué cantidad de grados le tenemos que sumar a estos 40 para tener 180 grados? Entonces aplicamos igual una resta. Entonces 180 le quitamos los 40 y entonces sabemos que nos hacen falta 140 grados para completar los 180 grados. Entonces, este ángulo de acá por esto de acá sabemos que mide 140 grados y como este y este son opuestos por el vértice, entonces sabemos que son congruentes. Entonces miden exactamente lo mismo. Entonces este de acá también mide 140 grados. Ahora aplicando los otros conceptos que hablamos hace un momento de los ángulos correspondientes, sabemos que este ángulo de acá es correspondiente con más bien este es correspondiente con este ángulo es correspondiente con estos dos, este ángulo de acá es correspondiente con este de acá y este de acá es correspondiente con este de acá, porque están sobre la misma recta, que es la transversal, y las dos rectas paralelas. Entonces, como estos son congruentes, pues mide 140 grados, este igual mide 140 grados, y estos dos de acá, pues son congruentes también entre ellos, entonces miden 40 grados. Entonces, son un poco como los ejercicios que veíamos hoy. Y les voy a explicar un momento cómo se ve esto en GeoGebra, ya para verlo más gráficamente y ver cómo estas rectas paralelas nunca van a cambiar las medidas de los ángulos. Entonces, ya les comparto esta parte. Yo creo que ya ahí les estoy compartiendo. Entonces, si observamos acá en GeoGebra, por ejemplo, estos primeros que veíamos de los ángulos llanos o también los complementarios y suplementarios. Por ejemplo, estos de acá, este, estos ángulos, el A, B, D y el B, C, D, son suplementarios porque su suma nos dan 180 grados. Porque si acá estos 126,7 grados le sumamos estos 53,3 grados, nos va a dar un total de los 180 grados. Entonces, seguimos viendo, o sea, si este ángulo de acá lo movemos, nos va a dar exactamente lo mismo siempre, o sea, siempre van a ser suplementarios, porque por más que lo mueva, si estos 142,35 más los 37,65 de lo sumo, nos va a dar exactamente 180 grados, entonces nunca va a variar. Pero lo que sí me interesaba que vieran era esto de acá, que entonces son lo de las rectas paralelas. Entonces, vemos estas dos rectas, que es esta recta de acá y esta recta de acá, son paralelas, porque si yo la muevo, más bien si yo muevo esta recta de acá abajo, ven que siempre la distancia de acá a acá, más bien yo creo que acá lo podemos,
descubrir. Si yo trazo más bien una recta perpendicular, entonces por acá llevamos estas dos rectas igual. Por acá es que no le he podido colocar como la medida para que aparezca acá. Ah, el valor. Entonces vemos que la distancia de acá a acá son 4,13. Entonces si yo muevo esta, ven que se mueve esta de acá arriba. Entonces son paralelas porque la medida siempre va a ser igual. Porque entonces, si igual volvemos a trazar otra recta por acá, otro segmento más bien como para ver la medida de acá a acá. Y igual, momento para colocarle el valor acá. Ven que mide 6,55 igual. Y va a pasar lo mismo. Si yo esta recta la muevo, siempre va a valer igual. Por eso es que se conocen como paralelas. Entonces podemos ver lo de los ángulos correspondientes, que era lo que estábamos viendo ahorita. Me faltan estos ángulos de trazar que se me borraron. Entonces un momento. Y sería este. Y voy a mover un poco las etiquetas de los valores para que se observen mejor. Entonces, por ejemplo, estos, si les voy a cambiar un poco el color eh, para que sean iguales los ángulos que son correspondientes. Estos verdes, coloquémosle azul quizás para que sea diferente. Igual que este y este último, un amarillo. Entonces, si observamos, vamos a verlo un poquito para acá para que sea mejor. Este ángulo rojo y este otro son los que conocemos como ángulos correspondientes. Entonces, ¿por qué son correspondientes? Por, por la transversal, ¿verdad? Que atraviesa estas dos rectas paralelas. Entonces, si vemos, su medida es la misma. Por más que yo mueva la recta, o incluso que yo mueva esta transversal, la transversal no la puedo mover, yo creo. No la puedo girar. eh, bueno, sí, de este punto ven que lo puedo mover, que es donde está atravesando la recta. Entonces, si yo los muevo, por ejemplo acá, ven que esos dos ángulos correspondientes siguen siendo congruentes. Entonces, igual, si lo giro un poquito más, ven que todos se mantienen igual, porque entonces este ángulo es correspondiente con este otro de acá, por eso están los colores, pero a su vez podemos, voy a acercarme tanto, eh, podemos ver los opuestos por el vértice, ¿verdad? Que eran estos dos. Si yo observo nada más este ángulo acá amarillo, formado por el G y J, y este que está formado por el H y K, entonces
vemos que son opuestos por el vértice. Entonces, por más que yo mueva este vértice, esos dos ángulos siguen siendo opuestos por el vértice y van a seguir midiendo lo mismo. Entonces, esto nos confirma que por más que los movamos, siempre van a ser congruentes, ¿verdad? Tanto los opuestos por el vértice como los que son correspondientes. Entonces, para que se lleven eso, ¿verdad? Era como para que lo pudieran observar un poquito más gráfico. Entonces, sería como un poco de esto sobre los ángulos. Entonces, más bien, muchísimas gracias por la atención.